Barra de Opinión presenta. Yo fui a Chiapas y se vencieron todos mis papeles. Entonces me quedé de ilegal en México y Monseñor me dio su nombre, su apellido, me llamé Lupita Ruiz. ¿Eres la hija adoptiva del obispo Samuel Ruiz? Soy hija adoptiva, me sirvió eso de mucho tiempo. Me casé con un cura. ¡Ah, con un cura! Pero no era casamiento real. Rigoberta, ¿cuál es el momento en que tú decides, mi misión es el activismo social? Yo creo que la vida es un instante y todo lo que hace uno es un instante, pero que ese instante tiene sus grados de tiempo y yo vivo en un proceso. Rigoberta Menchú, en 1992 ganaste el Premio Nobel de la Paz, a 500 años exactamente de que los europeos invadieron el continente americano. Dime, ¿qué sentiste cuando el rey de Suecia te entregó el Premio Nobel? Bueno, en primer lugar, creo que el Premio Nobel era un intento del occidente de dignificar a los pueblos indígenas. De reparar. Yo creo que nadie puede reparar los daños de opresión, de discriminación, de racismo, los daños de exclusión, sobre todo de silenciar a los pueblos indígenas, a no permitir una civilización ancestral con un código de educación extraordinaria como lo que han tenido los pueblos originarios. Nadie puede reparar eso, pero sí intentar armar una nueva relación. Yo decía que era necesario crear una nueva relación, intentar hacer algo de tú a tú y no solamente el compadecerse también de la tragedia. Y yo creo que el Premio Nobel venía también a responder esa gran campaña continental de los 500 años que hicimos los pueblos indígenas de Bolivia, del Ecuador, de Colombia, de Guatemala, de Centroamérica, que al final se unieron muchos otros pueblos como los afrodescendientes, otras culturas. Los pueblos nativos, dirías, o ¿cómo los llamarías tú? Yo los llamo pueblos originarios. Los pueblos originarios. Porque pertenecían a otras civilizaciones originarias de la humanidad y que su mensaje no era local, sino su mensaje era universal. ¿Se imagina usted que si desde el año 92 la humanidad hubiera tomado en serio a los pueblos originarios, hoy no estaríamos lamentando la depredación que hemos hecho a la naturaleza, hoy tendríamos una nueva relación, una conexión nueva con la madre tierra, pero mucho de todas esas luchas son conceptos, pero en la práctica continuaron las prácticas de exclusión. Bajémonos de lo conceptual y hablemos de tu vida personal. De tu vida personal, que es personificada en ti la historia también del pueblo quiché. ¿Cuál es tu idioma original? Yo soy maya quiché. Maya quiché. Estoy muy feliz de estar aquí. ¿Dónde naciste? Nací en la orilla de un bosque nuboso en Chimel, Uspantán, la falda de la Sierra Madre. Es un bosque que produce oxígeno para el mundo. ¿Cuánta gente había en tu poblado? En aquellos años habían más o menos unos 400 personas en la aldea donde yo nací. Eran como 40 familias. Actualmente hay 17 familias en esa comunidad. Pero cuéntame un poco más de tu familia. ¿A qué se dedicaba tu papá? Mi padre, un campesino, un líder campesino que siempre buscó nuevas formas. Es impresionante la cantidad de gente que conocieron a mi padre. Yo no tenía conciencia de esto. Hasta la fecha hay gente que dicen que conocieron a mi padre. O sea, tenía un liderazgo. Mi papá participó en las luchas por la tierra en muchos lugares. Perteneció a la organización campesina CUC, Comité de Unidad Campesina CUC.
organización que yo le rendí homenaje por muchos años. ¿La tierra donde vivían era propiedad de ustedes? Bueno, la tierra donde vivían se llamaba en esos años baldía, porque eran tierras del Estado que el Estado les daba a la gente y les quitaba y les daba y les quitaba. O sea, era una farsa de títulos. O sea, no tenían legalmente la propiedad. Hasta el final, incluso cuando ya mi padre murió, fue asesinado, quemado vivo, nosotros ya teníamos títulos, pero cuando mataron a mi papá, de nuevo anularon los títulos y cuando yo regresé en el año 94, peleé por derecho de mi papá, así que volví a recuperar mi derecho a estar en esas tierras, así que me siento guardiana de Esas tierras. El quiché tiene una manera de nombrar la naturaleza muy distinta al español. Háblanos de esta relación que establece el Maya quiché entre el ser humano y la naturaleza. Sí, nosotros creemos, y así es, realmente la Madre Tierra es porque nos ha incubado, porque nos incuba la vida de que vivimos, porque de ella vivimos. Pero hay una cantidad de relación que nosotros desarrollamos a través de nuestro sagrado calendario maya. Por ejemplo, el día de hoy es Anil, y el Anil es el agua, es la semilla, es lo que todo usted ve amarillo, ¿verdad? Nace verde, pero cuando es amarillo está listo para hacer semilla. Entonces es el ciclo diario de la vida. Tienen días que homenajean a distintos elementos de la naturaleza. Hoy es el día de la semilla, hoy es el día del agua, mañana es el día de la ofrenda para pagar tributo. Y no es la semilla esta que se hace un monumento, sino es la semilla la que se mete en la tierra. De todas las criaturas de la vida, o sea, nosotros somos uno de esas semillas, el ser humano, pero ser humano, ser animal, ser vivo, pasa por un proceso de semilla, pasa por flores. Nosotros, una flor es tan chiquito, pero tiene un historial tan profundo, millonario en el tiempo. Y entonces, digámosle que la semilla es la ADN también. Cuando nos comemos a la naturaleza, no le estamos violentando. Yo creo que eso es lo de menos. Lo más terrible que se ha hecho es la destrucción del ser humano entre el ser humano. Hablemos de eso. Tú a los 5 años ya estabas laborando en el campo. Sí, realmente yo nací en el campo, crecimos en el campo, mucha lluvia, mucho lodo. Nosotros pastoreamos ovejas, cortamos leña, nos vamos a las montañas. Mi Pero padre, trabajabas para tu familia, no trabajabas... Todos trabajamos para la familia, todos trabajamos para la vida. Lo único es que nosotros no crecimos ganando un salario, sino más de esencia comunitaria. Yo empecé a trabajar ganando un salario probablemente ya cuando tenía 9 años, 8 años, ya para ir a cortar café, algodón. Yo corté café, algodón. A los 9 años. Con mis padres. Después, a los 16 años, yo me fui de sirvienta en casas particulares. ¿A la ciudad? A la ciudad. Y luego me vinculé mucho con el convento. Yo tengo un legado muy grande de los conventos religiosos. La Sagrada Familia fue un colegio muy grande en Guatemala que me dio trabajo como sirvienta en otra época de mi vida, cuando ya tenía 19 años, 20 años. Y en eso estaba, y yo me alfabeticé en el convento y luego aprendí el español en esos tiempos. En esos tiempos. Prácticamente siguiendo una carrera técnica profesional, quizá, cuando mi padre fue quemado vivo. Cuéntanos. Y se cortó todo eso. En el año 80, el 31 de enero, mi padre fue quemado con 39 personas en la Embajada de España. Habían entrado para pedir refugio. Asilo. Ellos pedían asilo, habían sido asesinados mucha gente de las comunidades, habían sido secuestrados, habían sido amenazados. Porque se estaban organizando. La guerra en Guatemala duró 39 años. Y en ese conflicto armado tuvo 200,000 víctimas
50,000 desaparecidos. Y parte de todo esto era lo que ocurría con más crudeza en los años 80. Y tus hermanos, tu mamá también murieron. Mi madre fue secuestrada, fue torturada. ¿Por quién? Por el ejército. El ejército guatemalteco. El ejército, los escuadrones de la muerte, todas las mafias que creó el Estado para combatir la guerrilla guatemalteca, que en realidad ensañaron contra población civil. Y mi madre era una comadrona de muchos años. Comadrona, es decir, una mujer que ayudaba a otras mujeres a dar a luz. Ella acompañó a miles de mujeres embarazadas para que nacieran sus bebés. Una mujer experta en la vida, sí. La secuestran, la torturan. Y hasta la fecha estamos buscando los restos de mi mamá, porque unos dicen que podría estar en una fosa común. Nosotros hemos hecho 220 exhumaciones de fosas comunes en Guatemala después de la guerra. Y yo soy parte del banco de datos de sangre para ver si encuentro a mi madre. Lo mismo mi hermano Patrocinio, él fue quemado vivo. Sabemos que lo enterraron en una fosa común, pero no hemos encontrado esa fosa común. Mi hermano Víctor fue fusilado, igual estará en una fosa común. O sea, yo tengo por lo menos cerca de mi familia 12 personas que me gustaría algún día darles una sepultura digna. Después del conflicto armado hicimos tanto por hacer las exhumaciones, no por recordar el pasado, sino porque queremos dar un entierro digno a los nuestros. En esos momentos, en 1982, tú sales de Guatemala y vienes a México. Las hermanas de la Sagrada Familia me ayudaron a salir de Guatemala. ¿Y a dónde te vienes en México? Me vinieron acá en Cuernavaca. En Cuernavaca. Con el obispo de Cuernavaca, Méndez Arceo. Méndez Arceo. El obispo. El obispo rojo, adorado por la izquierda, denostado por la derecha. El gran obispo humano, ese obispo es uno de los legados de México. Uno de los forjadores de la ideología de la Iglesia de la Liberación. La Iglesia de los pobres, creo que eso era la consigna de Méndez Arceo, y tuve la suerte de estar con Méndez Arceo. Tuve la suerte. Después me fui a Chiapas. Rigoberta, nada más déjame apuntarte. Una gran oportunidad que tuvo la Iglesia Católica en ese momento en América, ¿no? Para forjar una nueva relación con los pueblos. Y una nueva conciencia para los ricos. Así es. Que no lo aprovecharon. Así es. Un nuevo evangelio actualizado. Una conciencia para los empresarios que deshumanizaban en ese momento y que estaban metidos a buscar el capital. Yo creo que si hubieran hecho caso a una teoría como la Iglesia de los pobres, ellos hubieran sido parte de la Iglesia de los pobres. Pero estaríamos en otro planeta, ¿no? Yo creo que sí. Así es. Porque yo no condeno al empresariado a ser intolerante, a ser arrogante, individualista. No, yo pienso que la empresa puede construir la sociedad digna. O sea, un nuevo catolicismo, es decir, un nuevo universalismo, algo que nos uniera a todos. ¿Te vas a Chiapas entonces? Yo fui a Chiapas y se vencieron todos mis papeles. Entonces me quedé de ilegal en México y Monseñor me dio su nombre, su apellido, me llamé Lupita Ruiz. En Chiapas era raro, pero bueno, por un tiempo estuve ahí. ¿Cómo te adoptó Samuel Ruiz? Monseñor. ¿Eres la hija adoptiva del obispo Samuel Ruiz? Soy hija adoptiva. Me sirvió eso mucho tiempo. Ajá. Muchas comunidades me conocieron como Lupita Ruiz. Ajá. Monseñor me dio la oportunidad. Me acerqué al hospital de Comitán. Apoyé al doctor Gómez Alfaro, que hace años y años que no sé de él. Espero que esté vivo y que me escuche alguna vez. Lo tengo en mi corazón. Lupita Ruiz. Por aquel entonces en Chiapas, también en las comunidades indígenas, hay un gran movimiento, se están organizando. ¿Tú llegaste a convivir con los zapatistas o con estos hombres que luego serían los zapatistas? Pues no, en realidad nunca. Así personalmente no sé quién es Marcos. O
sea, yo ¿No lo has sé visto que Marcos lo he sin visto máscara? en capucha, lo he visto conozco su ¿Has historia. platicado con él? No, no conozco a él. Ajá. Tal vez en algún momento lo pude haber conocido, pero no sé. ¿Qué Eh, trabajo hacías en las comunidades? Acompañando a Monseñor. Ajá. Monseñor se iba a las comunidades, celebraba misa, daba conferencias, y yo lo acompañé un tiempo, pero también la hermana, que en paz descanso, la hermana de Monseñor, Lucha, me acogió como una hija, me dio el amor que yo necesitaba en ese momento, porque yo salí con úlcera, salí afectada, venía con una crisis emocional, una crisis. Con el corazón roto, O sea, ¿no? eso era imposible. Yo no miraba futuro, no miraba nada. Y entonces la hermana de Monseñor me dijo, tú tienes que seguir la vida, te doy trabajo en la tienda. Y entonces empecé a vender en la tienda de Monseñor, de la hermana de Monseñor, posteriormente Monseñor. ¿Qué vendían en la tienda? Los hermosas indumentarias de Chiapas. Ajá, ajá. Los tejidos multicolores, las creatividades, el ámbar de Chiapas. O sea, la hermana Monseñor tenía una tienda de cositas maravillosas. Fíjese que cuando llegué con doña Lucha, Sí. me oyó horas y horas y horas y horas. Yo creo que una persona que trae una carga de sufrimiento, es importante que llore hasta donde pueda llorar. Así es. Entonces, yo todas las noches me decía Lucha, vengo a darte las buenas noches. Y nos quedábamos hablando y hablando y hablando. Y entonces yo descargué mucho de lo que traía ahí. Pero luego otra persona con quien yo tengo mis recuerdos es don Carlos Payán. Y Cristina, su esposa, que en paz descanse. Sí. Ellos fueron mis otros padres adoptivos en México. Me acogieron en su casa. Esto sería en la Ciudad de México, aquí en la Carlos. Ciudad de México. Ajá, ajá. Pero yo hice travesías aquí. No, hay una gran historia. ¿Travesías o travesuras? Travesuras. Había una gran historia que realmente no lo he escrito, lo voy a escribir un día. Sí. Porque en eso, cuando yo vine acá, había todavía un convento que se llamaba Convento Centroamericano. Ajá. Y entonces, como no tenía papeles y todo lo demás, tenía que arreglar, o sea, no podía seguir con ser hija adoptiva de Monseñor Samuel Ruiz y de todas maneras Lupita cargar Ruiz. documentos falsos. Entonces tenía que arreglar mi documentación. ¿Y entonces? Y dejo en suspenso lo que tuve que hacer para hacer. No, cuéntanos. Ya, no, hombre, ya no me van a leer el libro. Sí, no. No, sí lo leemos con más cuidado. ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? Me casé con un cura. Con un cura. Sí, y ahí lo dejo pero no era casamiento real, sino simulamos un sacerdote muy lindo. No lo hiciste abjurar de que regresó después a Guatemala, después del de su voto de castidad. No rompió su voto de castidad. No. Se desapareció el convento, pero no por mí, sino obviamente. Pero era un sacerdote centroamericano maravilloso. Entonces con eso fuimos a tramitar los papeles, porque si no me podían deportar a Guatemala, Claro. tal vez. Por eso cuando usted dice las leyes de migración y las personas, hay un dolor de por medio. Rigoberta, ¿cuál es el momento en que tú decides, en que te dices a ti misma, la misión para el resto de mis días es dar voz a mi pueblo? Mi misión es el activismo social. Yo creo que la vida es un instante y todo lo que hace uno es un instante, pero que ese instante tiene sus grados de tiempo y yo vivo en un proceso. Realmente nunca hay algo que dice yo voy a hacer. Cuando recibí la noticia de la muerte de mi padre, me chocó tanto, me golpeó tanto, que para mí no tenía otra manera de hacer más que asimilarlo. Sí. Luego, la tortura de mi mamá. Sí. Era tan indignante que no podía. Y luego
mi hermanita que estaba conmigo, hoy Anita, tenía 13 años y ella tenía que elegir ir a la montaña. Se fue de guerrillera, igual que mi otra hermana Lucía. Entonces se desintegró la familia completo. No supe qué pasó con mis otros hermanos. Entonces uno se siente un momento desolador. Sí, sí. En ese momento desolador solo hay dos cosas que hacer. O te victimizas y cultivas un odio profundo, ¿verdad? O simplemente decís, yo jamás quiero que esto pase a otros. Yo creo que esa es la clave. Yo dije, nunca jamás me voy a callar frente a esta violencia que he vivido y mi voz tiene que evitar que otros lo vivan. Hablando del odio, tu primer lengua es el quiché y Sí. adoptas y trabajas en el mundo en español, en la lengua del conquistador, Sí, completamente. del asesino de tu y a familia. veces con el propio pensamiento del conquistador. Sí, porque el lenguaje contiene la Claro, ideología. sí. Y las instituciones en las que te tienes que mover son creadas por el conquistador, por el opresor. Ajá. ¿Cómo lo entiendes eso? Mi gran luz es el manejo de los dos calendarios. El calendario maya y el calendario gregoriano. El calendario gregoriano tiene una serie de ritos, Sí, que posiblemente todos materialistas. sí. Entendí yo primero que julio es por el emperador Julio César y que septiembre es para cobrar el 7º día de trabajo es impuesto, y el calendario maya no. Se relaciona con la luna, naturaleza. el sol, la madre tierra, el corazón del cielo, la naturaleza. Cuando te despiertas en la mañana, ¿piensas hoy es martes o piensas es día de la luna? Es Anil como hoy, ¿no? Sí, o sea, tienes tu primer pensamiento es al calendario maya. Sí. Por ejemplo, si es semilla, gracias abuelos y abuelas, que yo soy una semilla en este mundo. Gracias por todas las semillas de las vidas que hay, que no falte agua, que no falte esto, que no falte oxígeno. Y quiero hoy una vida transparente. Solo quiero transparencia en mi vida, punto. Y me voy. ¿Y piensas en qué idioma, Rigoberta? En quiché. Es que no se puede pensar en español si no... O sea, son dos cosas. Si no te incorporas a la ideología del español. De hecho, son dos gramáticas distintas, es decir, dos maneras de ordenar sujeto, verbo, predicado. Sí, sí, y todas sus referencias. Por ejemplo, para nosotros, Palamitze, Palamaca, Majucotá y Palam son nuestros grandes abuelos fundadores de la vida, de la civilización, de todo. Entonces, yo invoco a ellos. Es diferente, entonces, para mí la vida de Jerusalén, de Jesús, porque no conozco esos lugares. Claro. O sea, son cosas muy separadas y me he llevado las dos, por ello me considero también ecuménica. Ecuménica. Sí, porque yo practico la espiritualidad maya, yo hago mi meditación, yo trabajo con el Sagrado Fuego. Yo sé que el Sagrado Fuego es la luz en todas las religiones del mundo. Entonces, es una forma de vida, es una forma de vida. En 1982 estás en París, te recibe en su casa Elizabeth Burgos, una francesa venezolana, y emprenden una entrevista maratónica. De un libro maravilloso. 8 días se sientan a platicar, ella lo narra en el prefacio del libro. 27 horas de grabación. 27 horas, le cuentas tu historia. El libro se llama... Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia. Y así también te cambió la historia ese libro. Realmente el libro es una bendición. Es un regalo de la vida de nuestros ancestros, porque no solo es un libro de dolor, es de dolor. Pero hay dolor en el libro, pero también hay una magia de la cultura, hay una magia de la espiritualidad. Hoy lo veo atrás y fue una bendición. Y yo creo que las cosas no ocurren porque ocurren, sino
porque la ley de la vida te lleva a hacer. ¿Qué pensabas cuando hablabas con Elizabeth Burgos que iba a pasar con ese libro? No, nada, yo Nada. nunca pensé, mucho menos que tuviera idea de derechos de autor y que de literario y otras cosas, nunca. Y el impacto que iba a tener, ¿no? Cuéntanos del impacto del libro. ¿Cómo es que va sucediendo? 2 años, 1 año y medio después de que hicimos el libro, porque el libro primero fue entrevista, Sí, después transcripción, sí. y después de la transcripción me traje a Guatemala, a México, el montón de papel, y varios amigos míos hicimos un círculo como esto. Buenos lectores se sentaron a leerme el manuscrito En voz alta. en voz alta. Ajá. Entonces yo dije, no, esa parte hay que censurar, esta parte hay que quitarlo. Esto no puede ser. Porque habían detalles en el libro que podía poner en riesgo mis amigos, que mencionaba nombres y yo ya los miraba que si hablaba de ese, los iban a matar. Sí. Como año y medio después estaba en la selva de Chiapas, cuando oí que salió por radio que el libro de Elizabeth Burgos, Me llamo Rigoberta Menchú, había recibido un premio en La Habana. Yo dije, bueno, el libro de Elizabeth Burgos ganó un premio y que Elizabeth había ido a recibir el premio. Entonces, desde ahí supe que había un libro y ya empecé a decir, qué maravilla, pero ¿cómo será ese libro? Y entonces el libro es una narración de lo que mis abuelos a mí me dejaron, que yo soy una mujer narradora. Y tú eres una mujer narradora. ¿Cómo es? ¿Tus abuelos te enseñan a narrar? ¿A qué te refieres cuando dices soy una mujer narradora? Mis energías Ajá. es como el honor a la palabra, es homenaje a la palabra. Por eso yo no escribo ¿Pero esto es por nacimiento o esto es por...? Sí, mis energías del calendario maya. Entonces tú no escribes discursos. Tú llegas frente a un auditorio de 2,000 personas como yo me recién inspiro estuviste con el en Puebla ambiente del evento. y empiezas a hablar. Sí, yo me inspiro ahí. Oye, ¿has perdido tu acento quiché? Yo me acuerdo en 1992, cuando yo te escuché dar tu discurso de aceptación del premio Nobel, tenías un marcado acento y además incluso usabas una construcción distinta a la que usamos los ladinos en el español. Era una construcción que reflejaba el quiché. Yo sí tengo error en el español, como normalmente es mi segundo idioma. Sí. Y es mi segundo idioma en la práctica, porque en Guatemala muchos de mis equipos, mis relaciones también son hablantes quichés. Entonces hacemos planeaciones en quiché y todo lo demás. Pero el español todavía, yo creo que todos los humanos pueden tener acento en un segundo idioma. Sí, y yo claro. no tengo ningún problema de tener acento con el español. Igual en el inglés, yo no me atrevería a decir que voy a hablar inglés perfecto un día. Pero si eres capaz de pararte frente a un micrófono y hablar... Inglés sí. ¿Cómo dijiste? ¿Es tu don de narradora? ¿Cómo dijiste? Recuérdamelo. Sí, mis energías tienen que ver con la esencia de la palabra. La palabra es lo más importante que podemos usar, tanto como autoridad, pero también como expresión de los sentimientos más profundos. Entonces, mis nahuales tienen que ver con eso también. Yo debería ser juez, debería ser escritora como vocación, debería ser transmisora de ideas de otros, o sea, no las mías. Por eso a veces me aplaudan por ideas de otros, no las mías. Soy como un intérprete nada más. No, es maravilloso que tengas esta certeza de tu vocación y de tu capacidad. El Nobel te coloca en un podio desde el cual te escucha el mundo, un podio desde el que el mundo te sigue escuchando el mensaje sobre la lucha de los pueblos originales. Rigoberta, ¿cuál es el sueño? ¿Cuál es la utopía? Que ustedes,
los pertenecientes a los pueblos originales nos expulsen de este continente a los ladinos, a los recién llegados? ¿O cuál es el sueño? Humanizar a los ladinos, humanizar a los que tienen el poder, lo usurparon, hacerles ver que ellos no podrían aguantar un día de ser silenciados o de ser humillados. Sí. Ellos no podrían jamás soñar que sus hijos deban ser esclavos Entonces, de hijos de otra cultura, de otra civilización. es abrir su compasión, es decir, su sentir con los pueblos originales. Educarlos. Yo creo que todos ellos han querido educar a la gente nuestra tratando de homogeneizarlos. Así es. Y yo realmente lo que hago es al revés, es intentar educar a toda esta gente para que aprenda que el mundo es diverso, para que vean que hablar otro idioma no es malo, para que vean que los pueblos indígenas tienen un sistema. Ya basta de querer obligarlos a otros si tienen uno. Y más bien cómo crear diálogo entre dos sistemas. Es como facilitar. Mi misión es facilitar dos civilizaciones confrontadas, dos pueblos confrontadas. Es como algún día soñar que la patria mía sea también la de los ladinos, los mayas, que los hijos crezcan sin complejos, que no sean humillados porque usan una indumentaria tan maravillosa, linda, multicolor como la mía. O sea, yo pienso que es un tipo de educación. Yo soy educadora en mi vida. En la educación pública, ¿qué hay que enseñar a los niños? Que seamos iguales y que no actuemos con miedo. Por ejemplo, y en las comunidades nuestras ya llegan los políticos, ya sabemos que lo que van a querer es que apoyemos su sistema. Entonces nosotros, pues digamos, bueno, está bien, pues les apoyamos. O sea, pero después de que se van, nosotros nos olvidamos de ellos. Y ellos de ustedes, a menudo, Sí, ¿no? o sea, sí, eso es. Ajá, ajá. Nos olvidamos de ellos y ellos se olvidan de nosotros. ¿Y cuál es el estado de salud de ese sueño? ¿Cómo va progresando en América? Que haya una relación fraternal, equilibrada, yo lo veo muy cuesta arriba. Muy cuesta arriba, ¿verdad? Muy cuesta arriba. Sobre todo en Guatemala, 65% de población somos indígenas, pero predomina el no indígena porque ellos piden dinero al Banco Mundial en nombre de los indígenas, piden dinero a la Unión Europea para los indígenas, pero en realidad ellos están asegurando su propio poder, están asegurando sus hijos. Entonces va a llegar un día en que decirles, señores, ya basta, ya tenemos propios embajadores, ya tenemos nosotros que sean los nuestros los que administran esto. O sea, sí, yo sí creo que hay que tomar el poder. O sea, yo creo que hay que tomar el poder, los indígenas tienen que tomar el poder, pero no por las armas, sino yo creo todavía en el sistema electoral. Democrático. Y está sucediendo ya ahí diputados. Sí, ya hay. ¿Y son verdaderos representantes o llegan allí y se olvidan de dónde vinieron? En Guatemala, por ejemplo, la tercera parte del cuerpo docencia, de toda la educación, son mayas. Bueno, la tercera parte, quisiéramos el 50%, pero ya hay una tercera parte de profesores licenciados en educación que ya son nuestros cuadros del futuro. En la política ya hay una enorme cantidad de municipalidades que gobiernan planillas indígenas. Eso hay que fortalecer ese poder municipal. En el Congreso pues solo hay 20 indígenas y que vienen de 15 partidos. Vaya, algún día que tengamos un partido propio y que podamos dar agenda a todos esos hermanos que están en el Congreso. O sea, ¿Y sí cambia que haya indígenas poderosos la condición de los indígenas que no son poderosos? Te lo pregunto pensando en la similitud con México, que yo no creo que eso que nos suceda. den el 50% de la administración empresarial, yo creo que cambian las cosas.
que nos den el 50% de las sillas del Congreso, yo creo que sí cambian las cosas. Y que en la planilla municipal tenga equidad étnica, equidad género, en la realidad, no en el adorno. Sí. ¿Y en México cómo ves el asunto? En México está mucho más atrasado en relación a garantizar los derechos de los pueblos indígenas. Sí. Aquí el error más grande de México es campesinizar a los pueblos originarios. Ajá. O sea, para México no pasa a los indígenas de ser campesinos. Y la educación pública los forza a abandonar su lengua original y sus tradiciones. Es curioso porque México es un país que reivindica mucha identidad, mucha nacionalismo, pero no aplica lo mismo con los pueblos indígenas. León Portilla, el antropólogo mexicano, ha dicho, ya basta de alabar al indio muerto, hablemos del indio vivo. Pero que no hablen de ellos, sino que les den la silla, o sea, decirle Exacto. que Tienes toda digan la razón. cuota de poder, o sea, Muy ¿por qué buena siempre corrección. piensan que ¿Qué? solo ellos pueden hacer mejor Sí. de lo que yo podría hacer si soy yo dueño de la casa? O sea, Entonces ves peor la situación actual de los en indígenas México está terrible, terrible, porque en México aún hay, es un país gigante. Primero, lo imperdonable de México no es por ser pobre, Sí, sino México tiene cuantiosos recursos. sí. Pero ¿por qué esos recursos no se reflejan en una vida digna de los pueblos indígenas? México es el fabricador de antropología social más grande del planeta. Así es. Pero ¿por qué no se traduzca en una realidad operativa para los pueblos indígenas? Déjame preguntarte, en México tenemos este debate. En la cultura de los pueblos originales del continente, la mujer no tiene un buen espacio, la mujer está oprimida. En las comunidades vivas de indígenas, debe cambiarse el lugar de la mujer, buscar su equidad, aun si se transgreden las culturas originales. ¿Cómo le vamos a pedir equidad a las mujeres si están aguantando el hambre, la desnutrición crónica, el abandono total? ¿Cómo le vamos a pedir a una mujer que sea libre cuando lo que tiene es que apenas si salva un embarazo con éxito está bien? O sea, es hipócrita hablar de derechos cuando la gente está completamente sumida a ser condenado a morir de hambre. Cuando o sea, estás no, luchando hombre, por la sobrevivencia. primero démosles oportunidades. Ya veremos cómo ellos son aguerridas a defender sus derechos. ¿Te parece importante que Evo Morales sea presidente de su país? Completamente. Y es más, yo creo que es injusto que no se le dio el Premio Nobel de la Paz en este año, porque yo creo que sí lo ha merecido Al Gore y lo ha merecido no sé cuántos norteamericanos, debería de dársele también a un hermano indígena del continente. O ¿Y sea, es importante simbólicamente o realmente? mire, primero el cambio de 518 años, que no lleve otros 518 años. Sí. O sea, que demos oportunidad para que lo que nos destruyeron en 518 años nos permitan cambiarlo en 50 años. Sí. Y esa es la meta que les ponemos a los no ¿Qué indígenas. les lo intentaste en Guatemala? En el No 2007, es que lo intenté, lo no me estamos refiero, trabajando. pero te lanzaste a la presidencia. ¿Por qué sí. no ganaste, Rigoberta? No teníamos partido. Las Es una buena próximas razón. elecciones vamos a tener partido. ¿Y en qué consiste? ¿Es un partido indígena? 90% de los fundadores del partido somos indígenas. ¿Por qué 90%? Porque tenemos que dignificar esa parte. Si tenemos 22 partidos políticos no indígenas, hombre, que nos permitan uno. ¿Les van ¿verdad? a permitir? Es que no nos van a permitir, es que vamos a llenar rigurosamente los procedimientos legales como más que cualquier partido ladino que se haya construido en Guatemala. Es decir, nosotros hemos hecho un trabajo laborioso, uno por uno,
hemos saltado los obstáculos. Veremos cuántos diputados vamos a poner en el Congreso, pero ya estamos festejando que terminamos la afiliación. Ahora viene la estructuración municipal y vendrá la Asamblea Nacional en febrero. Habrá un partido, se llama WINAC. WINAC quiere decir Ser Humano Integral. El partido nuestro no va a apostar por una elección, va a apostar por dignificar el rol de los pueblos indígenas en las tomas de decisión, en el poder. Y entonces... Y sin embargo, tendrán que tener un candidato a la presidencia. Todavía no lo discutimos eso. Y probablemente tú serás candidata de ese partido o de la alianza que logre ese partido. Es solo lógico. Ser fundadora del movimiento político WINAC, ser fundadora del partido, ya para mí ya es el premio más grande que ostento. Luego, ser secretaria general del partido también me gustaría. Muchos compañeros creen que debería ir al Congreso, porque hoy por hoy los congresos deciden más que las presidencias, pero yo estoy dispuesta a todo. Ya nos vamos, Rigoberta. Te quisiera pedir que nos tomemos un silencio al cabo del cual me respondas ¿qué quisieras que viviera una niña indígena que naciera el día de hoy? Asegurado todas las oportunidades para que pueda desarrollarse sin quitarle su identidad. O sea, que pueda ir a un colegio bueno, que pueda hacer las iniciativas y escoger la carrera que quiera. Mejor si sea cineasta, guionista, para que pueda producir. Mejor si es productora, ¿verdad? El poder por acá. El poder, que sea productora. Y que tendría que ser una niña anfibia entre dos culturas. Que tenga las dos culturas profundamente asimiladas para que sea una verdadera niña intercultural. Rigoberta, muchas gracias por esta plática. Ha sido un deleite. No, disculpe, yo creo que la vida es muy importante, el autoestima. Puedes tener todas las condiciones, pero si no tienes autoestima, te puedes quedar en el limbo. Así que mucha autoestima. Muchas gracias. Barra de Opinión presentó.